Los invito a que abran la Biblia en Amós capítulo 1. Vamos a leer de nuevo la sección completa que va hasta el capítulo 2, versículo 5. Y nos ubicamos en el texto que corresponde a hoy. Amós capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 5. Leo para ustedes. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será traspasado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. El texto para hoy, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Recuerden que estamos analizando la sección que, propiamente dicho, comienza en el versículo 3. Son los oráculos contra las naciones, o las profecías de Amós contra las naciones. En total 8 naciones. 6 naciones paganas, o sea que no eran parte del pueblo escogido de Dios. Un juicio contra Judá, y va a finalizar señalando el juicio contra Israel, que en realidad se extiende al resto del libro. Ya hemos considerado el juicio de Dios contra Damasco, el juicio de Dios contra Gaza y el juicio de Dios contra Tiro. Ahora entonces vamos al cuarto juicio, la cuarta nación que Dios juzga, la nación de Edom. Cada una de estas secciones, dijimos, tiene 7 componentes. En nuestro caso es así: nombre del acusador, Jehová. Así dice Jehová. Nombre del acusado, en este caso, Edom. Proverbio clásico que señala que esta nación llenó el colmo de la maldad por 3 transgresiones de Edom y por la cuarta. Recuerden,
3 más 4, 7. 7 indica plenitud. Llegaron al colmo de la maldad y por lo tanto es hora del juicio. La sentencia anticipada que envía el juez, siempre vamos a encontrar eso en estas profecías. No lo perdonaré. Ya no hay nada más que hacer, ya no es tiempo de arrepentimiento. Ahora simplemente deben esperar que el león los devore. La acusación formal, en este caso, particularmente, el pecado señalado es porque él persiguió con espada a su hermano, suprimió la compasión, mantuvo para siempre su cólera y su enojo guardó perpetuamente. Y en eso nos vamos a centrar hoy. La declaración de juicio, entonces, en nuestro caso es que Dios va a quemar a Temán y Borra, las dos ciudades principales de Edom. Y en este caso no hay un dice Jehová al final que da confirmación. Aquí no aparece. Vamos a colocar el mapa para que veamos la ronda que ha venido haciendo el león. Recuerden que es el león que está rugiendo acá. El rugido del león es el juicio de Jehová sobre las naciones paganas. Es una ronda devoradora que comenzó, recuerden ustedes, en el nororiente, arriba en Damasco. Luego continuó hacia el suroccidente, pasó a Gaza, abajo. A continuación, el león avanzó hacia Tiro, noroccidente, y ahora se mueve rápidamente del noroccidente hacia el suroriente, Edom. Observen algo en el mapa. Observen cómo se forma una X. ¿Notan dónde comienza? Baja acá, sube y ahora baja. Está formando una X rodeando a Israel. ¿Notan? En el centro está Israel. ¿Qué está haciendo el león? Está devorando a los alrededores. ¿Ustedes han visto películas que muestran cómo actúan los leones? ¿Cómo los leones van rondando? ¿Cómo van dando vueltas? El profeta quiere hacernos pensar de esa manera. Dios está castigando naciones alrededor, pero hay una presa final, que es la que el león está rondando. ¿Cuál es esa presa final? Es Israel. Es Judá. Es Israel, el propio pueblo de Dios. Ahora, lo lamentable es esto, queridos hermanos. Aquellos israelitas que escuchaban al profeta Amós sentían cada vez más de cerca el resoplido furioso del león. Nosotros diríamos, ya sienten que le respiran la nuca al león, ¿cierto? Pasa alrededor, pero va allá, luego va allá, lo sienten acá, ahora va allá, está cerca, pero ahora va allá. Lamentablemente, es muy seguro que esos israelitas todavía no se percataban que el juicio avanzaba irresistiblemente hacia Jerusalén y Samaria. En este punto, que es el cuarto juicio ya, que está tocando únicamente a naciones paganas, todavía podemos percibir, escuchar los hurras y aplausos de los israelitas, porque ellos se sienten a sí mismos autojustificados. Es decir, a salvo del juicio, pues Dios simplemente está condenando a aquellos impíos paganos. Y creo yo que, aunque escuchan cerca la respiración del león, esos israelitas creen que nunca los va a alcanzar el juicio. Dios está, digámoslo, dilatando el juicio de Israel. Pero la razón es que Dios espera el arrepentimiento de su nación. Así que avancemos para contemplar el nuevo acto del león, que ahora va a devorar a su cuarta víctima, Edom. Y lo vamos a considerar, recuerden ustedes, solo bajo 3 encabezados: el descargo del juez, la denuncia del delito y finalmente la determinación del juez. Vayamos al descargo del juez. Versículo 11. En nuestra Reina Valera comienza diciendo: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Hay un avance en el tipo de relación que tiene la nación mencionada con Israel. En los casos anteriores, Damasco, Gaza y Tiro, esas relaciones eran simplemente comerciales. No eran relaciones tan estrechas como en el caso de Edom. Recuerden que los edomitas tienen una relación
un parentesco cercano con los israelitas. El pueblo edomita desciende de Esaú. Y Esaú era hermano de uno de los patriarcas de Israel, Jacob. De manera que entonces los edomitas en realidad son parientes cercanos de los israelitas, a diferencia de las tres naciones anteriores. Aquí entonces hay un avance en la relación que hay. Si los delitos anteriores fueron graves, aquí entonces hay un agravante mayor. Es una nación hermana contra otra nación que es su hermana. Tenemos entonces un agravante para la denuncia. Y lo vamos a mirar ahora en la denuncia, el pecado que se está señalando. Digámoslo de esta forma, entre más cercana es la relación, más terrible la traición, ¿o no? Sí, la traición de Damasco, Gaza y Tiro, terrible. Pero la traición de Edom, ¿qué tal es? Peor aún porque es hermano de Israel, pariente cercano. La enemistad de los mellizos Jacob y Esaú, que incluso venía desde el vientre de la madre, usted lo puede mirar en Génesis capítulo 25, no lo vamos a leer acá, había creado un odio milenario entre las dos naciones, un odio que principalmente gobernaba el corazón de Edom. Para quienes no han leído quizá el pasaje o el relato de Génesis, se lo repaso rápidamente. En el vientre de Rebeca hay dos niños peleando. Y esos dos niños que pelean desde el vientre, finalmente nacen y uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Primero va a salir Esaú, pero luego sale agarrado del talón de Esaú Jacob. Y el nombre de Jacob precisamente significa el que agarra por el talón. Entonces desde el nacimiento de estos niños hay una confrontación. Lo terrible fue que esa confrontación que viene del vientre se pasó a sus descendientes. Y pasan muchos años, pasan en realidad cientos de años y ese odio va acrecentándose. El momento más dramático de esa historia de rencor fraternal se dio cuando los israelitas salen de Egipto, van hacia la tierra prometida y tienen que pasar por el territorio de Edom para entrar a Canaán. Dios les dice a los israelitas, y ese relato está en Números capítulo 20, Dios le dice a los israelitas, ustedes no pueden tomar el territorio de Edom, les prohíbo, ese territorio se lo di a Edom, no es para ustedes, le dice a los israelitas. Entonces los israelitas, ¿qué hacen? Mandan emisarios a los edomitas para que les den permiso de pasar por su territorio. Les dicen, vamos a pasar solo por la calle real, la calle principal. Lo que bebamos, lo que comamos, se lo vamos a pagar. No vamos a tomar nada de allá, solo vamos de paso hacia la tierra que Jehová nos dio. La respuesta de los edomitas, ¿saben cuál es? No pasas por acá. Y enviaron hombres armados para evitar que ellos pasaran. Así que los israelitas tuvieron que dar una ronda más larga para entrar a la tierra prometida. Desde entonces las relaciones entre las dos naciones nunca fueron amables. Fueron de constante pelea. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, hay muchas menciones de esas peleas continuas entre los edomitas y los israelitas. Pero el episodio que más claramente muestra el odio que tenían los edomitas contra los israelitas es el caso cuando Jerusalén es invadida por los babilonios. Jerusalén es destruida 1 siglo y medio después de la época de Amós. Escuche lo que dice un israelita con relación a lo que sucedió en ese entonces. Salmo capítulo 108. Uno de los pasajes quizás más crueles de las Sagradas Escrituras. El escritor del Salmo lamenta la actitud de Edom en ese entonces. Salmo capítulo 108. Vamos a leer únicamente versículos 7 al 9. Salmo 137, perdón. Escuchen esto. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Decía, el día de Jerusalén fue cuando llegó a Nabucodonosor y después de un sitio de 3 años finalmente destruye Jerusalén. Los edomitas estaban mirando, no ayudaron a Israel y estaban aplaudiendo lo que sucedía.
Dice el texto, cuando decían, escuchen, los edomitas mirando en lugar de ayudar a sus parientes cercanos, cuando decían, los edomitas decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Qué odio tan intenso, ¿no? Que incluso están avivando la destrucción. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. El salmista le pide a Dios que le pague a Babilonia conforme a sus actos. Pero mire el versículo 9, dichoso el que tomar y estrellare tus niños contra las peñas. Increíble, ¿cierto? Mientras Jerusalén está siendo destruida, los edomitas están avivando, lanzando hurras para que los babilonios no dejen ni una sola piedra en Jerusalén. ¿Usted no se pregunta qué tipo de odio motiva una acción así? Incluso esa enemistad entre edomitas e israelitas llega hasta la época del Nuevo Testamento, ¿notan? Comenzó en la época de Esaú y de Jacob, en la época de Isaac, o sea, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Y ahora llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo y todavía existe ese odio. En esa época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, sobre Israel gobernaba un rey idumeo. O sea, edomita, Herodes el Grande. Y los israelitas, por supuesto, los judíos en esa época ya sentían escozor, porque un edomita los gobernaba. Es decir, el paso de años, incluso de milenios, no borró el aborrecimiento que Edom sentía hacia Israel. ¿Sabe qué hizo el paso de los años? Incrementó ese odio. ¿Usted ha escuchado algo parecido? ¿Usted ha experimentado algo parecido? Que un odio, una ira, un enojo no tratado, no lo quita el tiempo, sino que lo incrementa. Ese es el asunto acá. Notamos entonces que Amós no solo avanza en su argumento, señalando una relación más estrecha entre los protagonistas, Edom e Israel, que son parientes cercanos, sino que también avanza en el tipo de pecado denunciado. Pero sobre todo, Amós da un paso hacia adelante, hurgando más profundo en la herida, en la llaga del pecado, y cual cirujano, llegando a los motivos internos del corazón. O sea, en el caso de Edom, Amós ya no va a señalar simplemente un pecado externo, un acto externo. Va a descubrir el corazón para ver qué motivó ese pecado externo. Hermanos, todo pecado externo es producto de un pecado interno, de algo que ha estado creciendo en nuestro corazón. Y vamos a ver eso entonces más claramente en la denuncia del delito. Amós capítulo 1, versículo 11, la segunda parte. Y voy a leerlo en Reina Valera, pero permítame después leer la traducción que yo hice, que me parece recoge mejor la idea del hebreo. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Denuncia el delito, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Mi traducción de esta última parte es esta. Porque él persiguió con espada a su hermano, suprimiendo su compasión, mantuvo para siempre su cólera y su enojo guardó perpetuamente. ¿Notan la fuerza del asunto acá? Aunque Edom fue mencionado en los 2 juicios anteriores, el juicio contra Gaza y contra Tiro, con relación a la esclavitud, al comercio de esclavos, ese no es el pecado que Amós denuncia. ¿Sí me hago entender? Usted lee las profecías anteriores y Edom en los 2 casos anteriores estuvo relacionado a la esclavitud. Entonces, esperaríamos que Amós volviera a señalar ese pecado de la esclavitud con relación a Edom, pero no es así. La anatomía del pecado que nos está ofreciendo el ganadero de Tecoa es increíblemente precisa y crudamente realista. Ahora, como un radiólogo, no se queda en lo externo y va a mirar lo que hay adentro. Profundiza en las raíces del corazón que está produciendo esos amargos frutos. Repito, hermanos, todo pecado externo es producto de un pecado
interno, de algo que ha estado creciendo en tu corazón. La esclavitud mencionada en los textos anteriores. El hecho de que Edom persiguiera con espada a su hermano Israel, suprimiendo toda compasión, fue producto de algo que había guardado por años en su corazón. Santiago dice esto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, escuche esto, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde comienza el pecado? En el corazón, adentro de nosotros, en lo que le llama aquí Santiago concupiscencia. Eso crece en nuestro corazón, nos atrae y seduce. Continúa Santiago diciendo, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora sí, un acto externo. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso fue lo que le pasó a Adán. ¿Nota? ¿Dónde comienza el pecado? En el corazón. Luego, ¿qué sucede con el pecado? Se exterioriza. Y finalmente, ¿cuál es el resultado del pecado no tratado? Muerte. Muerte. Nuestro Señor lo pone en palabras más claras. Escuchen esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde vienen los malos actos? Del corazón malo. ¿De dónde brotan buenos actos? De un corazón bueno. ¿Notan el punto? Ahora, si notamos muy bien lo que Amós nos está diciendo, entonces veremos que Amós comienza describiendo un pecado externo, un fruto de pecado, para luego señalar la raíz pecaminosa que produjo ese acto. Es así. Acto externo. ¿Qué? ¿El qué hizo Edom? Él persiguió con espada a su hermano. Ese es el acto externo, ¿nota? Es un pecado externo, perseguir al hermano con espada. El modo, ¿cómo lo hizo? Dice Amós, suprimiendo la compasión. Ahorita vamos a hablar de eso. Escuche, para perseguir con espada a su hermano, ¿sabe qué hizo Adán? Suprimió la compasión. La raíz interna. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Esa siempre es la pregunta. Hágase esa pregunta usted siempre que haga algo malo contra alguien. Pregunte, hurgue su corazón y diga, ¿qué hay en mi corazón que produjo ese fruto amargo? En el caso de Edom, mantuvo para siempre su cólera y su enojo guardó perpetuamente. ¿Nota? Va de lo externo a lo interno. Pongámoslo al revés para que entendamos el proceso. Porque es que nosotros, como andamos por vista, siempre vemos de afuera hacia adentro. No entendemos los procesos internos que llevan a los pecados. Al revés, ¿cómo queda? Si invertimos el orden, queda esto. Raíz interna. ¿Cuál era el problema del corazón de Edom? Mantuvo para siempre su cólera y su enojo guardó perpetuamente. ¿Cuál era el problema de Edom? ¿La espada? Rencor, cólera, enojo guardado. ¿Cuántos milenios? ¿Usted ha guardado una ira, un rencor? ¿Meses, años? Escuchamos de gente que mató a otro, escuchamos de parejas que se separan, escuchamos de madres que matan a los hijos y resulta que fue por un enojo. Es que hace 20 años no trataron el enojo, no trataron la ira, no tan raíz interna, el modo, suprimió la compasión, el acto externo. Como dice Santiago, da a luz. El acto externo es él, enfático, como en los otros casos, él en el hebreo, él persiguió con espada a su hermano. Es decir, todo acto externo es producto de una raíz interna que gobierna el corazón. La verdad teológica aquí expresada es esta, hermanos. El hombre peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Se lo explico brevemente. Usted no se constituye en pecador cuando comete un pecado. No. Usted nació en pecado. Adán nos heredó una naturaleza corrupta.
Todos la tenemos. Estos preciosos bebés que tenemos acá en nuestra iglesia tienen ese corazón corrupto, lo heredaron de sus padres, que a su vez lo heredaron de sus padres y que viene desde Adán. Y en algún momento, tarde o temprano, ¿sabe qué sucede? Se exteriorizan actos de pecado. Por eso, los métodos humanos nunca van a cambiar al hombre, porque siempre tratan de cambiar afuera, la conducta. Nunca miran a la realidad del corazón. Solo Dios puede cambiar nuestra vida, porque solo Dios puede quitar ese corazón malo que produce malos frutos por un corazón bueno que haga buenos frutos. El gran problema del hombre está en su interior, un corazón corrupto con el que nace y que luego trae a luz pecados particulares. Si entendemos bien lo que estamos diciendo, esto quiere decir que el estado del hombre es de total miseria y absolutamente desesperante, ¿o no? Solo un milagro divino puede transformarnos, comenzando, como dije antes, por un cambio de corazón. Por un cambio de corazón. Si usted tiene un árbol que da malos frutos, lo poda y sigue dando malos frutos, ¿qué hay que hacer? ¿El problema dónde está? En la raíz, hay que cambiar la raíz. Por eso la promesa de Dios es esta: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26, entre otros. Necesitas un cambio de corazón para que empieces a actuar bien. Pero pensando en la anatomía del pecado, con el cual aún como creyentes luchamos, nosotros necesitamos trabajar en el corazón para cambiar nuestra conducta, nuestros hábitos pecaminosos. Así que miremos más de cerca nuestro texto para que comprendamos esa terrible realidad. Lo primero que Amós señala es que Edom persiguió con espada a su hermano. Lo persiguió como un león a su presa. Pero ¿saben cuál es el punto? Edom no mata por necesidad. Edom no está persiguiendo a Israel por necesidad, ni siquiera como en los casos anteriores de Damasco y de Gaza, ni siquiera como en esos casos persigue a Israel por lucro material. ¿No es el caso? ¿Lo nota? ¿Qué ganancia va a obtener acá Edom? Ninguna, no le interesa ganancia. Es decir, mire, ante el contexto que está en Amós, le están ofreciendo dinero por comerciar con esclavos a Edom, y en un momento Edom está ganando dinero con la esclavitud, ve pasar a su hermano Israel, olvida el lucro y se va a perseguir a su hermano. Qué terrible realidad, ¿no? Qué terrible realidad. Persigue a su hermano con saña, usando una espada en su mano, persigue a su hermano, continúa diciendo Amós, suprimiendo la compasión. Reina Valera dice, violó todo afecto natural. Yo lo traduzco, suprimiendo toda compasión. Es decir, para perseguir a su hermano, ¿sabe qué hizo Edom? Mató toda compasión en su propio corazón. ¿No es eso, hermano, lo que sucede? Cuando usted quiere hacerle mal a otro por un odio guardado. Para que usted le haga mal a otro ser humano, primero usted tuvo que deshumanizarse. Eso es lo que significa esa expresión, apachurrar la compasión, porque quizá la conciencia todavía le gritaba a Edom, no lo hagas, es tu hermano. Y Edom, ¿qué hacía con esa voz? La apachurra. La empuja al fondo, no quiero saber de compasión. Es decir, el que busca la presa, Edom es el que está persiguiendo, buscando la presa, expresa él mismo de un odio irracional. Su corazón está gobernado por ese odio que ha dejado crecer. ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted no ha llegado a ser presa del odio? ¿De un odio irracional? De un odio que usted ya ni siquiera sabe por qué está ahí en el corazón, pero que se manifiesta constantemente hacia otros, incluso a veces hacia personas que no tenían que ver directamente con lo que causó el odio, ¿o no? Las siguientes dos líneas revelan el corazón y sacan a luz el pecado interior que produjo tal persecución implacable. ¿Qué causó eso? Una cólera cultivada, un enojo atesorado. Entonces,
La persecución es producto de la ira. ¿Por qué persigue Edom a Israel? Lo persigue porque tiene dentro de su corazón enojo, ira. La ira no tratada, cultivada y atesorada en el corazón, necesariamente se exterioró. Y así va a ser en todo caso. Una radiografía, repito, totalmente precisa y absolutamente realista. No es lo que vemos cada día en otros y en nosotros. Una madre que mata a su hijo. Un hijo que mata a sus padres. Un hermano que mata a su hermano. Un hombre que asesina a su vecino. Un cristiano que maltrata a otro cristiano. Etcétera. ¿De dónde provienen tales actos que, cual volcán, erupcionan con una ira irracional sobre el prójimo? ¿De dónde provienen? ¿Saben? En uno y otro caso provienen de un enojo guardado en el corazón, que se dejó crecer. El profeta Abdías nos provee más detalles de la conducta inclemente de Edom contra su hermano Judá en el día cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Busquen su Biblia, Abdías, versículos 10 al 14. Solo tiene un capítulo. Observen esto. Observe, Abdías, el libro de Abdías está escrito todo contra Edom. Y mire, el argumento de Abdías es esto. Estamos tratando de mirar el corazón de Edom para entender nuestro propio corazón. Estamos haciendo una radiografía del corazón de Edom porque es parecido a nuestro corazón. Y mire lo que dice aquí el texto. Abdías 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, después del saqueo ellos entraron a acabar con lo que quedaba. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. ¿Están leyendo, hermanos? ¿Están captando lo que dice este texto? Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. O sea, el propósito era exterminar a Israel. ¡Qué odio! ¡Qué odio! Estas palabras que acabamos de leer son una ilustración del suprimieron la compasión. ¿Nota? Apagaron el chip de la compasión en su corazón, en su interior. Reina Valera, como les dije, traduce violó todo afecto natural. Es decir, lo que se espera entre hermanos son expresiones de misericordia, bondad, comprensión, perdón. Todo lo que implica el término hebreo compasión en el hebreo. Ese término que se utiliza ya para compasión en hebreo, rajamín, señala hacia las entrañas. A veces se traduce entrañas. Es el revolver de tripas que usted siente cuando experimenta compasión, como en el caso cuando José se reencuentra con su hermano Benjamín. El texto de Génesis dice que José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Eso es compasión. O como en el caso de aquellas dos mujeres que se presentan ante Salomón, una dice, este es mi hijo, la otra dice, no, este es mi hijo, y Salomón sabiamente dice, mátenlo. Claro, la que ese no era su hijo, yo sí, ni para ella ni para mí, pero la que era la verdadera madre, dijo, ay Señor mío, da este niño vivo, dáselo a esa mujer, no lo mates. Y el texto aclara, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo.
Eso es compasión. Eso es lo que se espera. Incluso como una manifestación de simple afecto natural. ¿Notan la expresión afecto natural? Como lo pone Reina Valera. Es decir, porque somos humanos. Ni siquiera porque seamos cristianos. Es afecto natural. Es algo que está en el hombre que sí, la caída lo distorsionó, pero todavía está ahí o no. Jesús dice, y no hablando de cristianos, sino de impíos, que padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra. Eso es afecto natural, ¿lo nota? En otras palabras, amor simplemente está apelando al sentido común, común a todos los seres humanos, algo que nos hace humanos, los sentimientos, lo que no experimentan los animales, lo que no experimenta una piedra. Pero en el caso de Edom mató la compasión para poder actuar con inclemencia contra su hermano. Qué increíble descripción de lo que sucede en el corazón de alguien que llega a estar dominado por la ira. Mata la compasión. Esa persona primero debe matar todo lo humano que queda en su corazón para luego matar a su prójimo. La tragedia consiste en que mientras mata a su prójimo físicamente, él mismo se está matando espiritualmente. Mató la compasión y de ahí para adelante todo lo que le queda de Dios. Él mismo se mata espiritualmente porque, como dice la Escritura, los homicidas no heredarán el reino de Dios. El texto continúa diciendo, mantuvo para siempre su cólera y su enojo guardó perpetuamente. En líneas paralelas, sinónimas ahí. Alguien dijo que la ira reprimida y el enojo guardado se asemeja a una olla de presión. De esas que usamos para cocinar rápido. Es una ebullición de emociones que si no se trata, si no hay vía de escape, cada vez será mayor al punto que tarde o temprano va a explotar. En el caso de Edom, como venimos diciendo, fue una ira cultivada durante siglos. Que de tanto en tanto daba pitazos, como la olla de presión. Suelta, el pitazo que hace, suelta presión, ¿cierto? Pero vuelve y baja. Otra vez crece la presión, la olla otra vez suelta un pitazo, suelta aire, pero baja otra vez. Si no se saca, si no se trata eso, finalmente explota. Y explota la olla con su contenido. Es decir, llevó al mismo portador de la ira a su destrucción y a la condenación eterna. Pero no seamos como los israelitas. No nos adelantemos a lanzar el culpable sobre Edom. Sí, Edom es culpable. Y Dios le lanza un juicio. Por supuesto. Pero querido hermano, querido amigo, ¿escuchas el resoplido del león en tu nuca? Es decir, ¿ves que esto es una acusación contra nosotros mismos, contra ti? ¿Contra mí? Sí. Estas palabras son para nosotros. La ira no tratada corroe por dentro y finalmente explota en maltratos al prójimo. No necesitas ser un asesino para que esta acusación sea para ti. ¿Has explotado contra un prójimo? ¿Has tratado mal a tu prójimo? ¿De tu boca han salido maldiciones? ¿Han salido calumnias? ¿O han salido verdades pero expresadas con enojo? Entonces eres culpable de este mismo pecado. Por eso el consejo divino es este. Busquen su Biblia, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Nosotros aún tenemos tiempo, Edom ya no tenía tiempo. Pero si la ira ha apresado tu corazón, escucha esto. Dice el texto, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Nota la relación? La ira tiene que ser tratada rápidamente, porque si no se pone el sol sobre el enojo, o sea, se te va a calentar mucho la cabeza. Eso es lo que significa que el sol se ponga sobre el enojo. Los días calurosos que han hecho esta semana en Armenia, si te paras allá a mediodía, 1 hora, se te va a calentar la cabeza y vas a perder la razón. Y finalmente le das lugar al diablo. No, es un permiso para airarnos. El texto no está diciendo, aírate, pero pilas, ponle freno cuando veas. No, si la ira ya gobierna tu corazón, no hay nada que hacer. El propio contexto prohíbe la ira. Mira ahí mismo, versículo 31 y 32, Efesios 4, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que el texto anterior, airaos pero no pequéis, no puede decir, aírese, sí está bien. Como algunos dicen, no, sí, aírese, pero vaya y péguele al muro. Haga un dibujito y mándele allá dardos. No, el mandamiento no te acuerdas, no te enojes. No te enojes. De hecho, esa es una cita realmente del Salmo 4 que literalmente dice, temblad y no pequéis. O sea, la ira nos va a hacer temblar incluso. Se nos va a calentar la cabeza, pero debemos tratarla antes de que se exteriorice, antes de que produzca daño al prójimo. Así que el mandato bíblico es tratar la ira que está en el corazón antes de que el sol se ponga sobre nuestra cabeza, o sea, sobre nuestro enojo. Algunos interpretan este texto en el hecho de que deberíamos tratar los problemas del día antes de que nos durmamos. Creo que ese es un buen consejo, hermanos. ¿Tuviste ira, enojo hoy? ¿Trataste a alguien mal por causa de ese enojo? Ve y reconcíliate rápido con tu hermano. Trata eso. Ese es un buen consejo, pero no creo que sea el sentido del texto. Como les dije anteriormente, estoy convencido que el sentido del texto es no dejes que el sol te caliente tanto la cabeza. O sea, no dejes que la ira crezca. Porque si no enfrías la cabeza a través de la palabra de Dios, aplicando el consejo de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces ¿sabes qué va a suceder contigo? Vas a explotar. Vas a explotar con lo que dice Efesios, vas a explotar con malas palabras. Vas a explotar con gritería. Vas a explotar con golpes e incluso con asesinatos. Y como dije anteriormente, a veces incluso contra alguien que no tiene nada que ver con tu enojo. Si en alguna ocasión has tratado mal a tu prójimo, evalúa si quizá ya eres presa de una ira cultivada. Entonces, sigue el consejo del apóstol Pablo. Considera el perdón de Dios a través de la cruz de Cristo y recuerda que toda la ira que debió ser cargada sobre ti por causa de tu pecado, incluso por ese pecado de ira y enojo contra tu prójimo, toda esa ira que debió caer sobre ti, cayó, ¿sabes sobre quién? Sobre Cristo. La única ira justa es la de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El único que se aira sin pecado, el único que tiene una ira santa, justa, ¿saben quién es? Dios. Dios. Y lo maravilloso es esto. Dios entregó a su Hijo para que Él recibiera el descargo de esa ira y nosotros recibiéramos perdón. Si tú has experimentado eso, si la ira de Dios ya no está sobre ti, aplica eso mismo a tu corazón, ese perdón, y aplica eso mismo hacia el prójimo. Terminemos mirando la declaración de sentencia, brevemente. Está en el versículo 12. Amós 1:12, ¿no? Dice el texto, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borra. ¿Qué sucedió finalmente con Edom?
¿Cuál es la sentencia del juez, Jehová de los ejércitos? Por causa de ese enojo que se manifestó en persecución hacia el prójimo, Dios va a quemar, va a consumir lo principal de Edom. Si una reacción de ira se puede excusar, el cultivo y conservación de la cólera por encima de toda compasión fraterna no tiene perdón. Digámoslo de otra manera. Si tú tienes ira, aún es tiempo de tratarla. Pero si no la tratas y finalmente agredes a tu hermano, Dios va a tomar eso como un pecado. Y es conforme a la naturaleza divina visitar el pecado con ira. Recuerden lo que les he dicho. La justicia divina determina que cada pecado tiene un juicio correspondiente. Si tú tratas con ira, ¿qué esperas recibir de Dios? ¿Compasión o ira? Edom finalmente cosechó lo que sembró. Quizá para ti no es tarde. Si tienes una ira guardada en tu corazón, un enojo, no pienses que el tiempo lo va a sanar. No lo va a sanar. No pienses que explosiones momentáneas lo va a sanar. No siga los consejos de los humanistas. Golpear paredes no sirve para nada. Lo único que puede sanar el corazón de la ira es experimentar la compasión divina expresada en la entrega de su Hijo en la cruz. Necesitas un cambio de corazón urgente. Y eso solo sucede cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador.